Bueno, pues de nuevo eso, os doy la bienvenida. Muchas gracias por participar en esta semana. Estoy muy contenta de que haya tantos participantes y que os haya gustado tanto esta iniciativa. Y como decía, hoy tenemos a Irene López de la Universidad de Salamanca. Bueno, egresado, ¿verdad? De la Universidad de Salamanca. Todavía no, me quedan 2 asignaturas. Ah, vale, ya el último año. Sí, sí, Vale. todavía. Y tú hiciste un intercambio en Japón, ¿no? ¿Me Así comentaste? es. En la Universidad de Keio, en Tokio. Ajá, muy bien. Y él pues se especializa sobre todo, su campo más de investigación es la literatura japonesa y estuvimos hablando, bueno, pues para hacer una colaboración en esta semana y nos propuso pues este taller tan interesante que, como os comentaba, era literatura japonesa desde la mirada de su escritora. Y nada, yo no voy a hablar nada más, ya le paso la palabra a Irene y ya él ya lo toma. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Teresa, por la pequeña presentación. Bueno, antes de nada deciros, pues eso, yo soy Airén, tengo 27 años, estudié en Salamanca, como bien os han dicho, y nada, espero que os guste la temática que voy a hablar hoy. Y bueno, así por encima deciros, la presentación en general le he puesto una estructura que va a ser hablar primero por un periodo, después de ese periodo unos puntos clave, unas claves estéticas y ya luego con las autoras. He hablado sobre unas 9 o así. He elegido ese número pues más que nada por temas de tiempo, espacio y para que tampoco se os haga muy pesado. Porque, vamos, por poder poner, se pueden poner cientos, pero cientos, pues entonces estamos aquí hasta la semana que viene y todavía no hemos acabado. Así que nada, empezamos por el índice entonces, y el índice, pues bueno, lo he dividido en varias eras. Por un lado la era Heian, por otro lado la Meiji, Taisho y Showa, y luego otra parte de Showa y la Heisei, que es la más, bueno, la casi más reciente. Ahora hemos cambiado de emperador, así que ya tenemos nuevo. Así pues, empezamos con la época Heian, del 794 a 1185. Deciros así un poco por encima, pues que es una época cortesana, palaciega, en la que mayoritariamente lo que nos interesa en este punto es ver la literatura en ese contexto. Por eso es importante tener en cuenta todo este tipo de consideraciones, ya que mayoritariamente vamos a estar hablando pues de ese tipo de literatura. Así como puntos clave, pues como ya os he dicho, se trata de una literatura cortesana, vamos a estar hablando de las distintas consortes del emperador, de algunas tutoras de emperatrices, en general un poquito de todo. Pero siempre desde ese ámbito, digamos, de esa esfera. No hablamos de una esfera del pueblo llano, o de guerreros, o de otro tipo de estratos sociales que no sean esos. Por otro lado, tenemos aquí el nacimiento del hiragana, que en la presentación anterior, si mal no recuerdo, era de iniciación a la escritura japonesa, ¿no es así? Sí. Vale, pues perfecto. Más que nada, imagino que lo habrán comentado un poco, pero si no, lo comento yo. El hiragana, más que nada, es uno de los silabarios en japonés y en concreto surgió en gran medida de la mano femenina, porque era una manera de distinguirse, bueno, no de distinguirse, sino más bien porque el kanji y el katakana estaban reservados mayoritariamente para los hombres. Y entonces las mujeres, pues de su propia mano, crearon el hiragana como forma de propia escritura. Por otro lado, los nombres que vamos a manejar de las escritoras son anónimos, es decir, mayoritariamente, ya lo he dicho muchas veces, voy a cambiar de verbo. Sobre todo, son de los puestos de los maridos, de los padres, de distintas familiares que son de los que toman el nombre, ya sea del puesto o ya sean de otro tipo de connotaciones, pero no son sus nombres auténticos, al menos en la literatura de Heian. Y como géneros literarios en sí tenemos la poesía, los diarios
y el nacimiento de la novela. Con el nacimiento de la novela, pues bueno, aquí podemos entrar un poco en debate y hablar un poco sobre este concepto, pero es interesante dejarlo ahí. Luego, como claves estéticas, tenemos por un lado el Miyabi, que vendría a ser lo que hemos hablado, lo que he ido hablando antes, el refinamiento cortesano, que es un poco toda esa esfera de lujo, de relaciones amorosas entre los distintos miembros de la familia y ese tipo de cuestiones. Por otro lado, tenemos el Mononoware, la sensibilidad, la tristeza de las cosas. Esta es una definición, sin embargo, a mí me gusta más como hablar de melancolía o hablar de lo efímero del paso del tiempo. Se parece un poco al Tempus Fugit, comparándolo aquí con la literatura, con la tradición literaria nuestra. Sin embargo, va un poquito más allá. Es ese robusto, por así decirlo, de la melancolía. Y por otro lado tenemos el Fourier, que es la elegancia, que es otro valor cortesano que se parece mucho al Miyabi. Realmente no hay mucha diferencia entre ambos. Como escritoras he seleccionado tres. Por un lado a Ono no Komatsu, por otro lado a Murasaki Shikibu y por otro a Seiichi Shonagon. En principio, la más conocida de aquí es Murasaki Shikibu. Es posible que os suene, si no os suena quizás el Genji Monogatari, el relato de Genji, la novela de Genji, se lo conoce por todos esos nombres. Porque más que nada, porque Monogatari es una palabra compleja de traducir y entonces cada uno lo traduce a su manera. Así pues, es la obra homónima de Japón, en general se lo compara con nuestra tradicional Quijote o, en fin, tiene mucho peso. Desde la obra que más peso tiene, más traducciones, más, ¿cómo decirlo? Bueno, más traducciones no, porque es muy difícil de traducir y de hecho en castellano solo tenemos una traducción directa, pero bueno, no me adelanto a los acontecimientos, eso lo comento más adelante. Así pues, vamos a empezar con Ono no Komatsu. Ono no Komatsu es una poetisa legendaria en Japón, es una de las 7 más conocidas, en general entra siempre dentro de los certámenes literarios, de las competiciones de la época y siempre sobresalía. En general, hay que considerarla como una de las poetisas más relevantes. Escribía mayoritariamente en tanka, que es el antepasado del haiku, uno de los antepasados del haiku. Y bueno, voy a leer ahora a continuación uno de esos tankas para que veáis un poquito lo del Miyabi, que era ese valor de refinamiento cortesano, y por otro lado para que vayáis adquiriendo el gusto de esta época, que es en general lo que a mí me importa que veáis hoy, que es un poco las escritoras, pero más que nada los fragmentos de los textos, pues para que veáis si os gusta, no os gusta, y si ya lo conocíais, no lo conocíais, y bueno, que en general saquéis de aquí lo que viene a ser un interés por profundizar más en estas escritoras o en otras escritoras, bueno, en general eso. Así pues, voy al texto que os leo. Noche sin luna, en la que mi amor no viene, solo la llama de esta pasión que abrasa un corazón en vela. Así pues, aquí tenéis un pequeño tanka de Ono no Komatsu. Y pasamos, bueno, os enseño ahora dónde la podéis recoger, dónde la podéis ver escrita en castellano. Tenemos por un lado el Kokinshu, que es una antología de poemas japoneses antiguos y modernos, como bien indica el título, que más que nada es una recopilación que hicieron en la Corte Imperial de Japón para recuperar o plasmar de una manera todo lo que viene a ser la poesía del momento, porque no querían que se perdiese. La traducción es de Carlos Rubio, que es un hiponólogo español, que el más famoso en términos de literatura, al menos, y mayoritariamente, pues, gran parte de los textos que vamos a tratar y de los libros y de las obras van a estar o traducidas por él o por un prólogo de él. Y también deciros que la obra con la que me he
trabajado más esta presentación es esta, que si queréis profundizar mucho más en lo que es la literatura femenina de Japón, os recomiendo muchísimo este libro de Satori, que es 1000 años de literatura femenina en Japón, de Carlos Rubio. Y por otro lado tenemos el Hyakunin Nisshu, que es 100 poetas, 100 poemas, que es otra antología posterior, que en las mismas condiciones básicamente, donde también tenemos poemas de Ono no Komachi. En ambas podéis encontrar, entre otros muchísimos autores, a esta poetisa. Y pasamos ahora a Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu, pues, bueno, como comentaros, es la novelista más famosa de Japón por escribir el Genji Monogatari, que es considerada la primera novela moderna, bueno, no, moderna no, antigua, por así decirlo, la primera novela. Es una consideración que es difícil de señalar porque cada tradición pues tira a su campo. Es decir, si le preguntas a un filólogo clásico, por ejemplo, pues tirará más hacia ese campo que hacia el campo asiático, por ejemplo, o el campo japonés, por ponernos en otro tipo de tradiciones. Sin embargo, suele haber cierto consenso en lo que es la Academia Literaria Japonesa en considerarla la primera novela dentro de la historia en general. Así pues, ahora os voy a poner un vídeo para que no sea yo todo el rato hablando, que si no vais a cansar todo el rato de mí. Y nada, aquí tenéis un poquito para que veáis. Este vídeo en general, en particular, lo he seleccionado porque os muestra también el aspecto artístico en relación al Genji. Porque el Genji no solo fue la obra más conocida de Japón, sino que también el arte que tiene, las ilustraciones, que no fueron hechas por Murasaki Shikibu, sino por otros ilustradores posteriores, son de las piezas más conocidas artísticamente también. Por tanto, veo interesante que lo vayáis comparando. Vale, pues espero. Uy, que es más salido esto. Pues nada, espero que os haya gustado un poco el clip y ahora paso a enseñaros un poquillo lo que estaba hablando antes del Miyabi, el Mononaware, esos conceptos estéticos en relación un poco al Genji y en general a la época. Este es un fragmento de Federico Lanzaco, que es otro nipolólogo español que está más especializado en lo que es el tema de la estética. Si os interesa este tema, es un autor que también os recomiendo. Así pues, os leo. El fango impuro de las relaciones amorosas e impenitentes de Genji se describe no con el fin de ser admiradas por sí mismas, sino con el objetivo de desarrollar la hermosa flor de la sensibilidad de la tristeza bella de la existencia humana.
La conducta de Genji es como la flor de loto que inspira felicidad y pureza, llenando de fragancia el entorno, aunque sus raíces estén sumergidas en turbio fango. Eso es un poco ese tipo de connotación, de salir de ese fango, de ese campo sucio, impuro, para brillar para la pureza. En general a Genji también se le considera el príncipe resplandeciente porque sobresale, está por encima de todo en ese sentido. Y es muy interesante verlo desde esa perspectiva porque entiendes mejor cómo se va desarrollando la novela. Luego os voy a poner aquí otro ejemplo. Este es dentro de la novela, también hay pequeños fragmentos poéticos. Y este en concreto, pues os lo pongo como representación de lo que es el Muyokan, que es un valor estético que hace referencia a, ¿cómo explicaroslo?, a la impermanencia. Así pues os leo. En pensamientos tristes, tan perdido ando, que ni el paso del tiempo de mis años observo. ¿Es que mi vida acaba hoy? Y de nuevo, aquí también vemos ese mono nahuare, esa melancolía, lo efímero de las cosas. Y por último, y ya acabo con Murasaki Shikibu y el Genji Monogatari, tengo este fragmento que es un poco para visualizar de nuevo el Miyabi y que leáis un poco lo que es el Genji como tal. Porque este es el verdadero Genji, este tipo de descripciones, este tipo de fragmentos como tal. Eran finales del tercer mes. El campo ya no estaba en su mejor momento. Los pájaros silvestres cantaban, sí, pero habían perdido el frescor de sus voces. El jardín de primavera de la dama Murasaki parecía cada día más hermoso. La pequeña espesura sobre la colina, al otro lado del lago, el puente flotante que unía las dos islas, las orillas de musgo que cada día, cada hora, parecían más verdes. ¿Podría haber algo más tentador? Ojalá pudiéramos ir al lago. Por un lado, en este fragmento también vemos el puente flotante, que si os gusta lo que es el arte japonés también, del periodo Edo, el puente flotante hace alusión a lo que es el ukiyo, que luego posteriormente se traslada a lo que son las pinturas. Pero este puente flotante, mundo flotante del que hablamos, es inspiración de aquí también, de esta época Heian. Y bueno, os enseño aquí dos libros. Por un lado tenéis el relato de Genji, que es del que hemos estado hablando. Esta es una traducción directa, muy actual, de una asociación peruana que lo ha traducido directamente. Sin embargo, yo sinceramente lo he estado buscando para comprarlo o en bibliotecas o demás, y aquí no he llegado. Yo al menos aquí no lo he encontrado. Si vosotros lo encontráis, pues me decís y me hacéis un gran favor porque me interesaría mucho. Y nada, hay otras traducciones que ya son indirectas, traducidas directamente desde el inglés, como puede ser la de Atalanta, o la de Alianza, o la de Alfaguara puede ser. En fin, tiene unas cuantas traducciones, pero no son directas. En general es una obra muy densa, muy complicada, es un japonés antiguo, no es como el contemporáneo y resulta muy difícil encontrar traductores especializados que se animen a traducir un proyecto literario semejante. Irene, ya sabes, anímate. Y por otro lado tenemos el diario de la dama Murasaki, es un Nikki, es otra gama de literatura que nos cuenta también pues, sus propias vivencias dentro de la corte, las cosas que la animaban, fascinaban, lo que básicamente le generaba un reporte en felicidad, le reportaba felicidad. Pero bueno, fuera de esto, ya acabamos con Murasaki Shikibu y pasamos a Seicho Nagon. De nuevo, pues yo lo que os he estado enseñando son distintas imágenes que representan a las distintas escritoras.
como no tenemos fotos todavía ni tenemos otros medios, pues es lo que nos toca. Una pregunta, porque Sí. si eran anónimas, quizás me lo he perdido, pero ¿estos nombres entonces de dónde salen? De los consortes, bueno, de sus maridos, de sus padres, en general eran seudónimos que utilizaban. Ah, vale, Pero en sí, como tal, no eran sus nombres reales. vale. Así pues, uy, espera, que me he perdido con la pregunta y no se ha introducido a Seyson Agón. Seyson Agón es la escritora del libro de la almohada. El libro de la almohada es otro que pertenece al género de los diarios y como tal es el más conocido. El libro de la almohada, de hecho, no os he comentado antes con el Genji, pero bueno, del Genji tenéis anime, tenéis manga, tenéis películas, tenéis documentales, tenéis reseñas de todo tipo, vamos, del Genji hay de todo. Del libro de la almohada también hay casi de todo. Tenéis también una película muy famosa que está muy bien, que trata un poco sobre el tema, además está inspirada contemporáneamente. Y en ese aspecto, pues está muy bien. Ahora voy a leer otro fragmento. En este caso habla un poquito sobre las estaciones, sobre el paso del tiempo, que también era del gusto de la época. Casi todo, por ejemplo, la poesía también tenía que ir ligada a palabras relativas a lo que era la estación. Era mucho más constreñida que lo que, por ejemplo, más adelante el haiku. Así pues, os leo. En primavera, la alborada es lo más hermoso. Al deslizarse la luz por sobre las colinas, sus contornos se tiñen rojizos y puñados de nubes purpúreas le siguen el rastro encima de ellas. En verano, las noches, no solo cuando brilla la luna, sino también en las noches cerradas, cuando las cigarras revolotean de un lado a otro, e incluso si llueve, qué hermoso es. En otoño, los atardeceres, cuando el esplendente sol se hunde al filo de los montes y los cuervos vuelan de regreso a sus nidos, en tríos, cuartetos, duetos, y es más encantador aún si una bandada de ocas silvestres se distingue en la lontananza, cual manchitas en el azul. En invierno, las mañanas temprano. Es bello en verdad cuando la nieve ha caído durante la madrugada, pero espléndido asimismo cuando la tierra está blanca de escarcha, o incluso cuando no hay nieves ni escarcha, sino simplemente arrecia el frío, y los criados se apresuran de aposento en aposento, reavivando los braseros y trayendo nuevos carbones. Cuán bien todo se ajusta al modo invernal. Aquí de nuevo, otra vez, esto es ambiente de la corte, señoras pudientes y con servidumbre, como hemos visto, y que aprecian un poco todo lo que es ese cariz estético que les ofrece la vida. Y bueno, tenéis una traducción por Satori, hay más traducciones y está directa al castellano, por tanto la puedo recomendar. Y bueno, hemos acabado con la primera parte. Voy a aprovechar que hemos acabado para beber un poco de agua. Y ahora pasamos un poco a lo que vendría a ser el periodo Meiji, Taisho, Showa, que es un poco más reciente, bastante más reciente de hecho. Nos saltamos aquí unos cuantos cientos de años. Si sois conocedores de un poco de la historia japonesa, veréis que todos estos periodos, tanto el Kamakura, el Muromachi, el Azuchi Momoyama o el Edo, que también es muy conocido, me los he saltado. ¿Por qué me los he saltado? Bueno, porque por lo que he mencionado al principio de las diapositivas, porque por cuestiones de tiempo, selección personal y elegir unas autoras en lugar de otras, pues considero que son periodos que son un poquito menos ricos en calidad literaria, pero bueno, todo esto es discutible, mismo vuestra escritora favorita pertenece a estos periodos y estáis diciendo que dice este hombre, no pasa nada, estoy de acuerdo con vosotros, podéis echar todas las pestes que queráis, que nos falta la razón, pero por conveniencia he tenido que hacer una criba y esa ha sido mi criba.
Así pues, empezamos con la era Meiji, Taisho y Showa, que abarcaría desde el 1869 hasta el 45, es decir, nos cargamos 3 emperadores. Como puntos clave, pues bueno, estamos hablando de periodos de modernización y de adaptación y emulación de lo occidental. No sé si sabéis, y bueno, esto es un poco de historia básica, pero en este periodo en Japón estaba aislado de lo que eran los contactos con otros países, etcétera, etcétera. Especial con Occidente. Ellos querían replegarse y estar en su isla sin influencia externa. ¿Qué es lo que pasó? Pues que vinieron, grosso modo, y esto es una explicación muy vacía o, ¿cómo deciroslo?, o muy simplista, pero vinieron los americanos y le dijeron, o os abrís o entramos en guerra. Y bueno, hubo una especie como de pequeño conflicto, los japoneses todavía no tenían ese desarrollo armamentístico tan potente como tenían los americanos, y a base de una serie de negociaciones, pues acabaron abriéndose al exterior. Y entonces, en ese periodo de adaptación, ese periodo de adaptar las costumbres antiguas a las nuevas y todo ese flujo de ideas, pues todo ello influyó en la literatura. Por tanto, es un periodo muy rico literariamente y que además es muy interesante. Por otro lado, también tenemos la guerra ruso-japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Así que os podéis imaginar toda la literatura que ha surgido de ahí también. Literatura de preguerra, guerra, posguerra, en fin, de todo hay. Y bueno, como claves estéticas, en este caso os he puesto los distintos géneros que van surgiendo. Tenemos el naturalismo, la novela del yo, neoclasicismo, realismo psicológico, novela proletaria, literatura de la guerra, etcétera, etcétera. Tenéis para no aburriros. Y nada, he hecho una pequeña selección de 3 autoras, más que nada, pero podéis encontrar muchísimas más. He elegido 3, de estas 3, algunas en contexto de guerra, algunas en contexto sin guerra, pero lo importante es que destacan por alguna cuestión literaria. Y en este caso vamos a empezar con Ichiyo Higuchi, pero también vamos a hablar de Miyamoto Yuriko o de Fumiko Enchi. Bueno, pues Ichiyo Higuchi. Joder, ahora no me está saliendo la pronunciación bien, lo lamento. Bueno, vamos a empezar. El primer punto digo que no nació con cuchara de plata. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tuvo una vida dada fácilmente. No es como en la literatura anterior, que eran mujeres que tenían acaudaladas, con un contexto de riqueza, con un contexto de formación elevada. No, aquí no es el caso. Ella no tuvo esa suerte, su familia era pobre, generalmente hablando, y no tuvo una formación universitaria muy fuerte tampoco, y bueno, que se tuvo que buscar otro tipo de influencias, otro tipo de inspiraciones de cara a la literatura. Su nombre verdadero era Natsuko, el otro es un seudónimo literario también, y está familiarizada con los grandes clásicos. Con esto me refiero que, a diferencia de otros escritores masculinos, como puede ser Natsume Soseki, Moriogai, etcétera, etcétera, ellos tiraban más hacia las tradiciones occidentales. Estaban, por ejemplo, Soseki, si mal no recuerdo, era de tradición anglosajona, le gustaba muchísimo la tradición anglosajona, y Moriogai la alemana. Sin embargo, aquí ella retoma los grandes clásicos japoneses, es decir, va hacia el Genji Monogatari, va hacia el libro de la almohada, va hacia el Kokinshu, va hacia ese tipo de literatura clásica. Por otro lado, también es la primera escritora profesional. Con profesional me refiero a que hace de la literatura su profesión. Es la primera en cobrar por ello. Y finalmente falleció con tan solo 24 años, por lo que su producción literaria es pequeña, sin embargo de mucha calidad. Así pues, os pongo un fragmento de Cerezos en la oscuridad,
que es el siguiente. Cuando trato de capturar el ideal de la belleza en el reino del misterio, los cielos y la tierra se entenebrecen, y ni la forma de las bonitas flores ni el trino de ruiseñores se reflejan ya en mi mente. ¿Es tan difícil de descubrir en este mundo la belleza por la que yo suspiro? ¿O es mi destino que en mis ojos solamente exista la belleza común y corriente de los cerezos en flor y de las hojas enrojecidas del otoño? Mi mente, desgarrada por estos pensamientos, corre alocada por el cielo y la tierra, mientras mi cuerpo se halla bañado por el sudor de la angustia. Aquí, bueno, pues tenéis de nuevo un poco la inspiración neoclásica, que vendría a estar señalada un poco con todo este tipo de tierra, cielo, ideal de belleza, bonitas flores, trino de ruiseñores. Todo este tipo de alusiones vienen más referidas a lo que es ¿cómo explicaroslo? La naturaleza. La naturaleza por aquel periodo era lo más fundamental a la hora de la literatura. No podías hacer un poema sin esa naturaleza. No podías hacer una obra literaria sin aludir a ella porque estaba considerado de mal gusto directamente. Al igual que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en la... Uy, se me está saltando esto todo el rato. En la literatura, en la poesía española, por ejemplo, se persigue la rima. Sin embargo, en la literatura japonesa la rima es de mal gusto, porque es muy fácil hacerla. Pues lo mismo, aquí, para conseguir ese buen gusto, tienes que hacer alusión a los clásicos, tienes que hacer alusión al Kokinshu, tienes que hacer alusión al Kojiki, que son obras antiguas. Eso es lo que te da prestigio como autor, es hacer esa copia, pero esa copia de calidad, esa copia original. Está bien visto que se copie. Y bueno, como libros, tenemos 3 publicados en español, que serían 2 traducciones de Satori, una con prólogo de Carlos Rubio, como os he mencionado antes, y otra de Chidori Books, que es otra editorial, creo que también española, que es bastante nueva. Todas estas editoriales son, bueno, Satori ya lleva unos cuantos años, a lo mejor una década, poco más, pero son editoriales relativamente nuevas, que nos están ofreciendo traducciones de mucha calidad. Y pasamos a Yuriko Miyamoto. Pues Yuriko Miyamoto es una escritora izquierdista y feminista. ¿Por qué os comento esto? Pues en principio a mí la ideología de tanto de los escritores como escritoras, etcétera, etcétera, no me resulta normalmente muy importante. Sin embargo, en este caso es importante de cara a la literatura porque tiene un carácter muy político y debido a ello, pues creo que es importante reseñarlo. Además, debido a estas ideas políticas, fue encarcelada y no solo eso, sino que sus obras literarias sufrieron mucha censura. Así pues, estamos con una escritora rebelde contra el sistema, en este caso contra un patriarcado dicho en grandes palabras, porque la mujer en aquel momento estaba muy relevada al ambiente social por debajo de lo masculino. Y bueno, como obras tenemos Una flor, en donde se trata el lesbianismo como tema. ¿Es la protagonista lesbiana? No. ¿Hay una relación lesbiana? No. Pero hay una personaje que probablemente fuese lesbiana. Y esto se suele hacer alusión de cara a que era también algo novedoso en ese sentido. Porque, por ejemplo, la homosexualidad en los hombres sí que es algo que se había tratado con bastante anterioridad. Tenemos a escritores como Hirahara Saikaku que trataban en El espejo de amor de los hombres, que es otra obra traducida por Satori, que trataba ese tema de la homosexualidad entre los distintos samuráis, por ejemplo, comerciantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, el lesbianismo como tal no era algo de lo que se hablase. Y entonces con Miyamoto y Yuriko pues empezamos a tocar ese tipo de temas más controvertidos en la sociedad de aquel momento.
Y os leo un fragmento ahora de Una flor que recoge un poco esto. Deseaba plasmar en una novela las emociones de una mujer, convertidas ahora en sentimientos comunes a todas las mujeres japonesas. Sin embargo, había una única razón por la cual las novelas de Hiroko serían inevitablemente prohibidas, en tanto sus denuncias como ser humano y como mujer fuesen verdaderas, y en tanto esa expresión fuese adoptada por todas las mujeres. Más razones habría para que sus novelas fuesen prohibidas. Así que aquí claramente se ve todo ese espíritu combativo de poner a la mujer en punto de mira para reseñar su importancia. Y bueno, esta es la obra que tenemos traducida al castellano, Una flor, son 3 relatos. A mí en particular me gusta mucho La planicie de Banshu, que habla un poquito sobre lo que es la guerra japonesa, de cómo tuvieron que vivirla y cómo sobrevivirla también. Y por último tenemos a Fumiko Enchi, que vendría a ser otra escritora que trata las novelas modernas con referencias, con referencias, menuda rata, con referencias a los clásicos. Esto es parecido a la escritora que hemos mencionado antes, en el sentido de que se juega con ese neoclasicismo, con ese tipo de referencias. En este caso destaca por indagar en la psicología y en especial en la sexualidad femenina, que son temas que tampoco eran de mucho agrado en la sociedad de aquel momento para ser narrados de una manera tan explícita. Luego utiliza también la fantasía y el esoterismo para revelar la psicología de sus personajes. Eso es un detalle también bastante importante. Y os pongo aquí otro fragmento, puesto que, según su código de moralidad, ahora me voy a beber un poco de agua porque si no, esto no hay quien lo lea. Vale. Puesto que, según su código de moralidad, habría sido un pecado tener un amante mientras estuviera casada con Yukitomo. Tal vez de una manera inconsciente, su deseo sexual se había desviado hacia su mismo sexo, de modo que miraba a Miya, no con los ojos de una mujer, sino con los de un hombre deseoso, buscando, sin percatarse de ello, la suavidad envolvente, la ausencia de angulosidades que solo una mujer podía ofrecer. Aquí, de nuevo, todo el tema de la sexualidad, la sensualidad femenina se pone hincapié, y en este caso también desde una perspectiva homosexual, lo cual resulta muy interesante. Aquí tenéis 2 de sus obras traducidas, en este caso no son de Satori, sino que son de Alianza Editorial. Tenéis Máscaras femeninas y Los años de espera. No hay más obras traducidas, entonces nada, tenemos poquita. La verdad es que la niponología en España, y en especial la traducción literaria, es algo que lleva poco tiempo. Es decir, se ha tirado muchísimo a los periodos posteriores, pero lo que son los periodos clásicos es ahora cuando se les está prestando más importancia. Le debemos mucho a Satori, a Alianza, a Tusquets, que son los que han puesto de manifiesto un poco la literatura japonesa. Y bueno, pasamos finalmente a la tercera parte. Como yo ya he hablado mucho, ahora os voy a poner un poco más de vídeos, entrevistas, porque son autoras contemporáneas. Ahora tenemos los testimonios reales de estas escritoras. He elegido a 3 también, pero vamos, aquí tenéis para elegir. ¿Qué es lo que os pongo aquí? En la hora Showa Heisei tenéis de escritoras, pues yo os he puesto esto, Natsuo Kirino, que vamos a ver un pequeño vídeo, Hiromi Kawakami, que tiene muchísimas obras también traducidas en castellano, Yoko Gawa, que lo mismo, Banana Yoshimoto. De estas 2 tengo, de Banana Yoshimoto os voy a enseñar una entrevista un poco larga, y de Yoko Gawa leyendo un fragmento de su propia obra y una entrevista, pero de la entrevista os voy a enseñar solo un fragmento porque es toda una obra.
Y finalmente Minae Mizumura, que es la autora de una novela real, que también en lo personal a mí me gusta mucho, y un labo, etcétera. Es decir, aquí, como ya os he mencionado antes, para rabiar. No tenéis un montón traducido, tenéis un montón de escritoras diferentes, un montón de estilos distintos, que básicamente es difícil de abarcar aquí, porque todavía está en construcción en ese aspecto. Así pues, ya os dejo de dar la tabarra, luego empezamos con la ronda de preguntas, pero ya sí que os pongo vídeos. Que no sé cuánto tiempo, Teresa, ¿cuánto tiempo llevamos, si me puedes decir? Vamos bien de tiempo, nos quedan por lo menos 20 minutos hasta las 9 y luego si queremos alargar un poquito más tampoco pasa nada. Vale, vale. Lo comentaba por si poner la entrevista entera o poner fragmentos. En este caso la pongo entera, si tenemos ese tiempo. Bueno, para ponernos en contexto, Banana Yoshimoto también es escritora muy contemporánea, trata temas de actualidad. Por ejemplo, en una de sus novelas aborda el tema trans, que es algo bastante novedoso también en la literatura japonesa. No hay muchas escritoras que se hayan, bueno, escritoras y escritores que se hayan animado a tocar ese tema. Y ella en concreto en la novela Kitchen, pues si os interesa. Y bueno, esta entrevista está hecha en el Salón Manga en Barcelona, como podéis ver. Y bueno, es en colaboración con Cool Japan y ya veréis un poco cómo se expresa la autora. En primer lugar, desde Cultura.es, quisiera darle la bienvenida a España y agradecerle que nos dedique un poco de tiempo a esta entrevista. バルセロナへようこそ時間を作ってくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございます。Bueno, en esta ocasión nos visitan aquí al Salón del Manga un par de escritoras de alto nivel y quisiéramos preguntar pues, si cree que es el momento de Mujeres al Poder, si están cubriendo un nuevo espacio en el panorama literario japonés. 今回のサロンデル漫画では女性の作家さん2人、バナナ吉本先生を含めて2人を招待されてるんですけれども、それは今度は女性の時が来たということですか？そうでもないと思います。今日本では本当に文学はあんまり盛り上がってない。Dice que no cree que sea porque sea el momento de las mujeres novelistas y en realidad la literatura en Japón está en un momento bajo. 変わり目の時なので。Es un momento de cambio. En los últimos tiempos da la impresión de que las autoras japonesas crean obras psicológicamente más complejas que las de los autores masculinos, con conceptos de bien y mal, o justo e injusto, que parecen más definidos en este campo, mientras que en el caso de autoras japonesas son más complejas, ¿no? Diríamos. ¿Cree usted que esto es así? 最近は日本の女性の作家さんの作品は男性の作家さんの作品よりは深くて複雑な話を紹介してくださっている気がしますが、先生はいかがですか？どう思いますか？男女の差というよりはエンターテインメントと純文学の境目がどんどん薄くなっているなとは思います。Dice que más que una diferencia de género entre escritores varones y escritores mujeres, lo que a ella le parece es que se ha reducido la distancia entre la literatura seria y la literatura más de entretenimiento. Se ha desdibujado esa frontera un poquito. ¿Cómo es el proceso creativo de Banana Yoshimoto? ¿Prefiere usted que se den ciertas condiciones a la hora de iniciar una novela en ese sentido? 先生のそのクリエーションプロセスについての質問なんですけれども、どのように仕事をしますか？どのように作品を書いてますか？一言で言うのはなかなか難しいですけど、まず私の書いているのは小説より偶話のようなものなので、その
実際の人物とか実際の出来事を書いてるわけではありません。Dice que en primer lugar ella escribe, bueno, más que novelas, no es que escriba sobre cosas reales, sino que crea su mundo, no escribe sobre eventos. で人々がこう偶話の中を旅をして偶話の中を読んだ人々が、旅行旅をして、そしてそのいつの間にか無意識が癒されるという方式をとっています。偶話というのは、神話でもなくて、英語で何て言うんだろう。フィクションですね。フィクションではないか。Inventado. Sí. Sí, eso es. Dale, Gua es la invención, ¿sí? Dale. Pues lo que te decía entonces, que son historias no basadas en hechos reales, sino en una creación, una invención. Exacto. Y a esos personajes que están en ese contexto que no es el real, les ocurren cosas. だからまず実際に起こった出来事を偶話に置き換えて、書いています。Por lo tanto, hay cosas que ocurren en el mundo real que lo puedo trasladar a ese mundo inventado, ficticio y plasmarlo ahí. En sus novelas, sus obras, se refleja un mundo interior muy rico en matices, no solo por lo que cuenta, sino también por lo que omite, por lo que queda ahí presente. ¿Existen personas u obras, no solo en lo literario, que hayan influido en su estilo? 吉本先生の小説の中ではその豊かさが見れるんですけれども、説明するところももちろん豊かなんですけど、あんまり説明しないで読者が想像できるような書き方をしているというところもすごく大事だと思うんですけれども、先生の影響された他の作家さんの名前は挙げられるんですか？書き方という点においては、アイザック・バシュビス・シンガーという人がいて、その人と同じ書き方をしています。ユダヤ人の作家なんですけど。はい。もう一度名前をお願いします。アイザック、バシュビス、シンガー、シンガーですね。はい。nombra a un autor llamado Isaac Ashurisa Shinga. その人が最も強く影響を受けている。Que dice que le ha influenciado muchísimo en su obra y que tiene una manera de escribir, antes decía, tiene una manera de escribir parecida en eso de las omisiones que nombrabas. En Sueño Profundo nos muestra una nueva manera de enfrentarse a la realidad en temas como la muerte, la rutina o las barreras mentales. ¿Recomendaría esta obra como primera toma de contacto a los que todavía no conocen su producción literaria? 白川洋船の中では現実を直面する新しい方法を紹介していると思うんですけれども、白川洋船は多分la primera obra para leer de ella. 吉本先生のまだ吉本先生の小説本の何も読んでない方にはおすすめなんですか？初めてのそうですね。読むには。最初どこからでも大丈夫です。どの小説からでもいいですけど、なので。Dice que sí, podría ser la primera, pero que en realidad cualquiera serviría. No hay problema por empezar por una o por otra. De hecho, mira, justo quería hablar de la primera que he leído yo. En su novela Kitchen, la gastronomía está muy presente. ¿Ha probado usted la cocina española? Aprovechamos para preguntar si es así, ¿qué opinión le merece? じゃあせっかくだから私が僕が最初に読んだ先生のキッチンの小説についてキッチンについて質問なんですけれども、スペインの料理はいかがですか？食べたことありますか？おいしい、大好きです。Me gusta muchísimo. 日本感覚にすごく合ってると。Dice que cree que es fácil para los japoneses, para el paladar japonés. 味濃くないですか？味濃くないです。Le pregunto si no es muy fuerte. A veces a mí me han dicho que tiene ese punto de aceite. Varias de sus obras
películas han sido adaptadas al cine y a televisión. ¿Qué opinión tiene de estas adaptaciones? ¿Cree que reflejan lo que quería plasmar en el original, en sus obras originales? いろいろな作品は、先生の作品はドラマ化されて映画化された作品は何冊もあるんですけれども、そのアダプテーションについてのご意見はいかがですか？アダプテーション、この場合なんだろう。例えばそのドラマ化されたり映画化されるときに、その映画についてのご意見は？言わないように、映画監督にとか脚本家にはなるべく言わないようにしてきたんですけど、最近あまりにもすごい変わった話が多いので、珍しい、良くない意味で変わった申し出が多いので、名前を出すときは最低限脚本だけは見るようにしてます。わかりました。Dice que procuraba no interferir en absoluto, no intervenir en el proceso de creación de las películas, por ejemplo, pero que ha tenido ejemplos de películas que se han distanciado tanto de la novela original que actualmente sí van a poner su nombre, inspirado en la novela de Yoshimoto Sensei, entonces ella pide como mínimo poder supervisar el guión. Vale, lo voy a dejar aquí. Y una última cosilla, os voy a poner un último vídeo. Bueno, dos últimos vídeos, estos ya son cortitos, de 1 minuto, así que si estabais cansados un poco de la señorita Banana Yoshimoto, pues bueno, ahora os voy a poner a Yoko Gabo, que esté más ligerito. Bueno, si me deja la tecnología, evidentemente. Aquí dependemos mucho de... Ay, de 1 minuto exacto. この島から最初に消え去ったものは何だったのだろうと、時々私は考える。あなたが生まれるずっと昔、ここにはもっといろいろなものがあふれていたのよ。透き通ったものや、いい匂いのするものや、ひらひらしたものや、つやつやしたもの。とにかくあなたが思いもつかないような素敵なものたちよ。このザ・メモリーポリスですが、そのとある島で、人々の記憶が一つずつ順々に、消えていきます。例えば鳥、香水、切手、左足、一旦消滅が始まると、人々はそれにまつわる思い出も、それが持つ美しさに感動する力も失ってしまいます。Vale. Y no sé si poner un último o pasar directamente a la ronda de preguntas. Aquí ya, como me digáis, como me digan. Ponlo si quieres, si no muy largo. Vale, es de 2 minutos, es cortito también. Que este, además es muy curioso. No, este no. Que es muy curioso porque es un, ¿cómo se llama? El preludio a un libro. Es decir, os pone una especie, es como una especie de un tráiler. Este es de Natsuo Kirino.
Vale, pues aquí ya tenéis el vídeo. Y hasta aquí vamos llegando. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, pues podéis disparar ya directamente. O si no, pues nada, lo damos por concluido, como vosotros me digáis. Por comentario hay un mensaje. Sí. Si quieres te lo leo porque no sé si lo ves. Dice que si hay algún manual de arte japonés, ya que se mencionó lo del puente en el arte, que puede escribir si alguno que nos recomiende. ¿Algún Y manual de arte? manual de arte, como han mencionado lo de los puentes flotantes. Sí, pues Que sí. manual de arte, a ver, que yo sepa, hay 2 por Javier Vives, puede ser, que sí, si puedes mirármelo por fin, de Javier Vives, que es de la editorial de Satori, que habla un poco sobre arquitectura. Eso es lo que conozco de momento. Y de artes así traducidos como tal, aunque en castellano, que yo sepa, no conozco ninguno así, al menos en castellano. Si ya nos vamos a inglés o demás, sí que hay más obras respecto a... pero ya son de autores concretos. Por ejemplo, de Hokusai también hay uno. Es que vives, no sé cómo se escribe. Sí, como vivir, vives. Sí. Vives. Vives. Sí, Satori. Creo que es ese, ¿no? Sí, Javier Vives. Sí. Era que ese es para arquitectura, para tanto tradicional como moderna. Y luego de arte en sí, ahí me pillas. La verdad es que no conozco ninguno en castellano. Como arte puramente dicho, de novelas y demás. Yo, por lo menos, de los sitios que me he ido informando ha sido a través de la carrera, a través de, pues, en la biblioteca por autores, es decir, he buscado por Yayoi Kusama, he buscado, pues, en los museos también, pero es un poquillo complicado, la verdad, encontrar cosas traducidas al castellano en esa materia. ¿Alguna preguntilla más en comentarios, Teresa? A ver. No. Irene, yo sí que tengo una duda. Yo quería saber el nombre de la autora del último vídeo que hemos visto. Ah, sí, te lo vuelvo a poner. Espera un segundín. De Se que llama Out. era la novela. Vale. Ok. Vale, gracias. Nada, sin problema. Me ha encantado el tráiler, la verdad. Tiene buena pinta. ¿Se lo has Sí, leído tú? parece muy guay, sí. A mí también. Yo la verdad es que no lo he leído tampoco y vamos, va a ser visita obligada de la biblioteca cuando devuelva este libro. Y bueno, pues, Están los de Descubriendo Japón, comenta Laura. De manuales. Están los de Descubriendo Japón, que hay de arte, arquitectura, literatura. vale. Pues nada, le echaré un vistazo a ver qué tal. Y Muy bueno, bien. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? A mí me ha gustado mucho. La verdad. Sobre todo los de la segunda tanda que has comentado me han parecido súper interesantes, ¿no? Y cómo introducían todos esos temas femeninos, de la sexualidad. Pero no sé hasta qué punto eran muy explícitos o eran más cosas así como más poéticas. creo que a partir de ahí era más, se andaba más en lo explícito, en ese sentido. No tanto, a ver, tampoco tengo una lectura así profunda en ese tipo de periodo para aseverarte, pero sí que me suena que, vamos, con Meiji y demás, como se trataba de adaptar lo que era lo occidental, pues sí imagino que ya se hablaba de una sexualidad más explícita en ese sentido. Pero bueno, si alguien se ha leído alguno de los libros de esas autoras, pues puede comentarme por los comentarios o aquí por voz,
que lo mismo alguien sabe más al respecto. Mira, han dejado otra pregunta que es, ¿cómo influye o qué presencia tiene la religión en la literatura japonesa? ¿La religión? Ajá. A ver, dependiendo del periodo en el que nos vayamos circunscribiendo. A ver, mayoritariamente la religión la he dejado un poco de lado, pero serían los periodos precisamente que me he saltado, en Kamakura, en Azuchi Momoyama, que ahí es donde hay más raigambre, ¿cómo decirlo?, budista o de otras tradiciones. Por otro lado, también tenemos el periodo que precede a Heian, que vendría a ser el periodo Nara, sí, el periodo Nara mayoritariamente, en el que tenemos recitadoras o tenemos los kataribes, que son otro tipo de literatura oral, que no nos ha llegado, pero que también era mayoritariamente femenina. Y por otro lado, también tenemos, si nos vamos a, ¿cómo deciroslo?, a otras tribus indígenas de Japón, como pueden ser los Ainu, también la literatura estaba arraigada a lo que era la religión y al contexto de ellos mismos. No sé si respondo a tu pregunta, pero bueno, en ese aspecto. Luego, si nos vamos al sintoísmo, tenemos obras como Cuentos del lejano pasado, que también narran un poquito así lo que es los aspectos religiosos, que bueno, que en general sí que hay mucha influencia de la religión en la literatura. Lo que pasa es que por conveniencia, como he dicho antes, seleccionado y inevitablemente iba a perder o de un lado, de otro, o como fuese. Quería daros una pequeña visión del pasado, de no tan pasado y de lo contemporáneo. Ya tendremos que hacer un curso más largo sobre esto, porque es verdad que es una hora, nada, en una hora da tiempo a profundizar. De hecho, por eso era también una introducción. Sí, esa era la intención mayoritaria. Sí, sí. Vale, y otra preguntilla que nos han dejado es que, por ejemplo, las autoras que eran pobres, ¿cómo, por ejemplo, llegaban, o sea, qué debían hacer? Como, por ejemplo, conectarse a alguien de la aristocracia para llegar a la fama. O ¿Puedes repetirme, por favor? Que nos preguntaban que las autoras pobres Sí. debían hacer algo, por ejemplo, conectarse a alguien de la aristocracia para llegar a la fama o cómo conseguían. A ver, en general, pues de los periodos que estamos hablando, en Heian por lo menos, si no estabas directamente en la alta alcurnia, no llegabas. Si llegabas era por conexión, en general a otra persona, así que sí, las conexiones resultaban importantes, sobre todo pues, cuando hablábamos de tradición oral o cuando hablábamos de esas antologías como el Kokinshu o el 100 poetas, 100 poemas, que de una manera u otra, ahí sí que había una inferencia mayor del pueblo. O por ejemplo con Ichigo, que básicamente se lo granjeó ella todo lo que era llegar a ese ascenso desde el pueblo llano a una literatura en mayúsculas, como ha dicho antes, o literatura seria, como ha dicho antes Banana Yoshimoto. ¿Cómo llegó hasta allí ella? La última. ¿La última, Banana Yoshimoto? No, la anterior. ¿Cuál es la anterior? La que murió con 24 años. Ah, ¿Cómo Ichigo. consiguió llegar hasta allí? Pues en principio imagino, la verdad, no lo sé fehacientemente, pero imagino que fue a través de... sí lo sé un poco, a través de círculos literarios, revistas literarias, que eran un poco ese ambiente que te permitía ascender un poco. Respecto a esa escritora al menos. Por cierto, que tenemos la voz que acompaña a Irene. Podríamos hacer un cameo porque igual alguna la conocéis. Hola. Es que
Él es el especialista en japonés y yo en chino. Es que vaya familia. No sé si la reconocéis. ¿Alguien la reconoce? A lo mejor no. Es Liamar López, la profesora del curso de Alimentación y Medicina China que tenemos en el CEC, que resulta que es la hermana de Irene. Digo, vaya familia que le haga por lo asiático. Cada uno de una temática. Exacto. Falta alguien en coreano por ahí. Falta un tercer hermano. Sí, sí. Falta un tercer hermano. Bueno, pues nada. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Vale, bueno, muchísimas gracias a vosotros por venir y por haber compartido este ratito conmigo y nada, sobre todo por haber aguantado la chapa, que he visto que habéis aguantado unos cuantos. No ha sido ninguna chapa, de verdad. De hecho, a mí me ha encantado escucharte y recitar y todo. Ha estado perfecto, perfectísimo. Y os vemos mañana. Mañana más, como pone por aquí Pedro. Hablaremos del anime, el manga y de Japón contemporáneo a través de esto. ¿Vale? Así que nada, bueno, nos vemos mañana. Un besito Bueno, a nos todos. vemos. Muchísimas Muchas gracias por gracias. todo. Muchas Hasta gracias por venir. luego. 再见。再见。